nosotros. Así que, pues yo creo que esta hora siempre se nos va muy rápido, de tal manera que me gustaría iniciar de una vez, porque es un tema, como dices tú, novedoso, importante. Así que, pues vamos a dar inicio, como siempre, dándoles los buenos días a todos a nuestro espacio de conversaciones ejecutivas, un espacio para pensar, para actuar pensando distinto. Hoy vamos a estar hablando sobre la política económica moderna como fuerza disruptiva y creativa del mundo empresarial. Durante más de 3 décadas, la política económica en América Latina ha buscado generar estabilidad. Hoy la región enfrenta bajo crecimiento, alta incertidumbre y crecientes tensiones sociales y políticas. Las reglas del juego están cambiando. En esta conversación, nuestro invitado especial, Jairo Morales, propone entender qué está fallando en el modelo económico actual y cuáles son las principales alternativas que se están planteando. El foco estará en leer este nuevo entorno, anticipar sus implicaciones y comprender hacia dónde puede evolucionar el marco económico en el que operan las empresas. Hoy, como les contaba, nos acompaña Jairo Morales, además hermano de nuestro miembro de foro Enrique Morales, a quien le damos además las gracias por habernos introducido con Jairo, y les cuento sobre él. Jairo es economista colombiano. Él tiene una maestría y un doctorado en economía en la Universidad de Münster en Alemania, especializado en política económica, desarrollo económico y cooperación internacional. Ha sido profesor e investigador de la Universidad de los Andes y profesor del Africa Growth Institute en Sudáfrica. Durante más de 25 años fue experto permanente en Naciones Unidas en temas de paz, equidad y desarrollo, liderando programas en América Latina, África, Asia y Europa. Culminó su trayectoria en Naciones Unidas como director ejecutivo del Fondo Fiduciario del Marco Ampliado para la Integración al Comercio Internacional de los 50 países más pobres del mundo, trabajando junto a organismos como la OMC, el Banco Mundial y el FMI. Actualmente dirige INAFCON Interáfrica, firma de investigación y consultoría con sede en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Jairo, así que muchas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a entender cómo está evolucionando el modelo económico global y qué implicaciones tiene para quienes lideran empresas en entornos de alta incertidumbre. Es un honor tenerte esta mañana con nosotros allá después de mediodía en Ciudad del Cabo, acá en Bogotá, y bueno, y en otras ciudades y países que ya es costumbre nuestra comunidad de foro de presidentes e invitados especiales que nos acompañan todos los lunes en este espacio. Por supuesto, gracias Edgar, Carlos, y a todo nuestro Clemen, Juan Carlos Linares, a todo nuestro equipo de miembros de foro de presidentes que nos ayudan en la coordinación de estos espacios para traerles las charlas de mayor relevancia e interés para toda nuestra comunidad. Bienvenido, Jairo. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si Andrés me puede Andrés, ya podemos compartir la compartir presentación la y presentación. gracias. Muy bien. Y bueno, también tengo la presentación. Bueno, de todas maneras, ya aquí aparece ya pero no tengo dominio de ella. Bueno, antes de iniciar mi charla, quiero agradecer al Foro de Presidentes por la invitación que me han hecho para participar en este evento de formación de pensamiento político económico para líderes empresariales. Especial mención debo hacer a la doctora Marcela Moreno Pardo, directora ejecutiva del Foro de Presidentes, por la organización y promoción de la charla y por el previo diálogo en torno a la misma realizado junto con el doctor Carlos Puig, que me aportó mucho para encuadrar la conversación
dentro de los intereses y expectativas de la audiencia convocada hoy. El título de esta charla, La política económica moderna como fuerza disruptiva y creativa del mundo empresarial, busca establecer un nexo entre la política económica de un gobierno y la economía empresarial de un país. ¿Existe esa conexión? Teóricamente sí, pero no es común en la vida real de muchos países. Lo que observo en el caso de América Latina, incluida Colombia, es que ese vínculo es muy frágil y tiende a debilitarse aún más en el futuro si las cosas siguen marchando como hoy. Distanciar o desconocer la política económica del mundo empresarial del país o viceversa sería un episodio desastroso con consecuencias inimaginables para quienes buscan la consolidación de la democracia y la sociedad de mercado en el continente. ¿A qué se debe que esto ocurra? ¿Cómo se podría romper esa tendencia y reorientar las fuerzas de la economía y la empresa para producir una disrupción creativa entre ambos? Bueno, sobre estos temas quiero conversar hoy con tan distinguida audiencia del Foro de Presidentes. Mi charla contiene dos partes, las cuales abordaré en 30 minutos. En la primera parte intentaré actualizar a la audiencia sobre los problemas y el estado del arte de la política económica actual en América Latina y sobre los imperativos de realizar profundas transformaciones en este campo desde el punto de vista teórico, normativo, instrumental e institucional, de modo que podamos hacer una transición exitosa de la política económica estándar o convencional hacia una genuina política económica democrática. En la segunda parte intentaré realizar una propuesta de conexión sistémica y orgánica entre la genuina política económica democrática propuesta y la economía empresarial hacia el futuro, resaltando los instrumentos de política y las instituciones para establecer y fortalecer dicho vínculo. A partir de allí abrimos entonces la discusión. Bueno, entonces estamos hablando de una transición de la teoría estándar hacia una genuina política económica democrática. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Según la CEPAL, el desempeño económico de América Latina y el Caribe en lo corrido de este siglo, para no ir más atrás, ha sido mediocre sin que la región muestre prospectos de mejoría en el inmediato futuro, salvo contadas excepciones. Hay diversidad de indicadores económicos y sociales que muestran niveles muy preocupantes de postración y estancamiento. Las estadísticas oficiales evidencian lento crecimiento, desempleo e informalidad creciente, elevado endeudamiento, profunda concentración del ingreso y la riqueza, pobreza endémica, inseguridad ciudadana, excesiva burocracia y corrupción desbordada. ¿Acaso da algo de consuelo saber que la administración de la política monetaria, aparte de Venezuela, Argentina y Bolivia, ha sido cautelosa y positiva, mostrando moderadas tasas de inflación, pero remarcada por un paradójico entrampamiento, pues la estabilidad macroeconómica no ha revertido en crecimiento sostenido, pleno empleo, equidad distributiva y sostenibilidad ambiental? ¿Qué ha fallado? La CEPAL es muy prolija en argumentaciones explicativas acompañadas de propuestas de rectificación de la política económica hacia el futuro, que cubre temáticas relacionadas con la movilización de recursos para
el financiamiento del desarrollo, fortalecimiento institucional para la transformación productiva y la gobernanza y políticas sociales para la reducción de la pobreza, protección social y el logro de la igualdad. Todo ello suena interesante, pero son fórmulas y prescripciones muy convencionales, poco novedosas y nada disruptivas del entrampamiento mencionado y sus problemáticas consecuencias. La tesis central de esta charla sobre los pobres logros y las soluciones propuestas es escueta y directa. La mediocridad de los resultados obtenidos en América Latina y el Caribe, incluida Colombia, tiene su origen en un limitado entendimiento y una restringida aplicación de la teoría de la política económica moderna. Veamos ahora a continuación cómo se fundamenta y sustenta esta atrevida argumentación en una breve charla. Pero comencemos con la definición de conceptos para tener un lenguaje unívoco. Cuando hablo de la teoría estándar de la política económica, hago referencia al cuerpo de teorías, modelos de análisis y toma de decisiones que provienen de la denominada ortodoxia económica neoclásica, es decir, del pensamiento económico que es dominante en las aulas y bibliotecas universitarias, pasillos de las agencias financieras internacionales y gabinetes de ministros de Economía y Finanzas, entre otros ambientes institucionales. El objetivo principal de la política económica estándar es el logro de la estabilidad macroeconómica, donde las políticas monetaria, fiscal y cambiaria son determinantes para la administración del proceso o ciclo económico, sea de expansión o recesión, que atraviesa un país. Se considera que el manejo acertado de estas políticas de estabilización es esencial para la prosperidad a largo plazo, pero no es su pretensión incidir directamente en el desempeño de otras variables relevantes relacionadas con el crecimiento económico, pleno empleo, equidad distributiva y bienestar social y ambiental en general, que se asume son de responsabilidad primaria de la acción de los individuos, las empresas y las fuerzas del mercado y no del gobierno y la economía pública, cuya misión principal es proveer incentivos necesarios y reglas claras del juego para que los mercados y los negocios operen eficientemente. Por su lado, cuando yo hablo de una genuina política, de una genuina teoría de la política económica democrática, me refiero a aquella acción gubernamental que es el resultado de un consenso político democrático que conecta la teoría política con la teoría económica en aspectos sustantivos como la relación equilibrada entre los poderes del Estado, las fuerzas del mercado y los intereses de la sociedad civil en la búsqueda conjunta del bienestar de una nación en el corto, mediano y largo plazo. La búsqueda se hace en pos de la optimización y armonización de un cuerpo de objetivos y metas concretas asociadas con, por favor, Andrés, presentas la primera diapositiva. Entonces mencionaba yo que la búsqueda se hace tras la optimización y armonización de un cuerpo de objetivos y metas concretas
que se relacionan, ahí ven eh, en la pantalla. Uno, ciertamente la estabilización macroeconómica y disciplina fiscal. Dos, crecimiento económico acelerado y sostenible. Tres, pleno empleo de todos los factores de producción. Cuatro, distribución equitativa de riqueza e ingresos. Y quinto, calidad de vida y sostenibilidad ambiental. Esto sería el marco normativo de la genuina política económica democrática. Esta distinción o definición proviene principalmente del pensamiento económico alemán moderno, que ha sido un excelente orientador de la remarcable prosperidad y bienestar de Europa desde la posguerra hasta hoy, en el marco de una gran devoción por la democracia, la economía social de mercado, la equidad distributiva, la unidad monetaria y la integración continental. Bueno, ¿cuál es el contrapunto? El gran problema es, y frente a la gran respuesta que pretendo plantear, el gran problema es el siguiente. No hay duda y tampoco mucha discusión sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica, es decir, baja inflación, apropiadas tasas de interés, tasas de cambio competitivas y equilibrio fiscal para mantener una economía balanceada y monetariamente saludable. Pero ese objetivo y sus metas son insuficientes para impulsar una sociedad de mercado hacia el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo, la equidad distributiva y el bienestar social y ambiental como los principales destinos a los que aspiran los ciudadanos y las sociedades modernas del siglo XXI. La evidencia fáctica de la insuficiencia se encuentra en la historia económica reciente de Latinoamérica y en los resultados mediocres que registran entidades como la CEPAL, la OECD, el Banco Mundial y el BID, que por demás no se muestran muy optimistas en pronosticar un mejor desempeño en el futuro próximo. Los resultados estadísticos son alarmantes, pero lo peor han sido sus consecuencias, expresadas en forma de estallidos sociales recurrentes y en el auge de movimientos políticos y gobiernos populistas autocráticos y cleptócratas que han capitalizado el descontento popular para socavar la democracia liberal y la sociedad de mercado, cuyos defensores, por lo demás, han sido incapaces de producir respuestas inteligentes para contrarrestar el populismo y elevar rápidamente el bienestar de todos los ciudadanos del continente sin excepción. ¿Cuál es la gran respuesta? Hay que moverse imperativamente hacia una nueva teoría de la política económica que comprenda los objetivos ausentes o faltantes que la teoría estándar de la política económica ha desconocido por devoción y superstición u omisión. Y por otro lado, no hay que renunciar, por supuesto, al objetivo de la estabilización macroeconómica, pero hay que avanzar hacia lo que denomino aquí una genuina política económica democrática como la mejor tabla de navegación hacia el futuro, vigilando obviamente la priorización y armonización bien calculada de todo el portafolio de objetivos e instrumentos propuestos para no caer en un vulgar populismo de negación y destrucción de la política de estabilidad macroeconómica, como es tendencia en Colombia y en otros países de la región. Bueno, ¿cómo ocurriría la transición de la teoría estándar a la teoría genuina? Por favor, Andrés, movámonos a la próxima diapositiva.
Para responder a esta pregunta, quiero primeramente acudir a mi habilidad intuitiva y normativa para describir un modelo hipotético de priorización de objetivos de la política económica, donde expongo los objetivos de la teoría estándar versus los objetivos de la teoría genuina, que es hacia donde queremos ir. La gráfica adjunta, conocida en estadística como radar o tela de araña, muestra la localización de dos series numéricas que representan dos escalas distintas de valoración de los objetivos de la política económica, bien del lado de la teoría estándar, la línea azul, como de la teoría pura o genuina, la línea roja. La lectura del recorrido de la línea azul de la teoría estándar nos indica los siguientes porcentajes hipotéticos de distribución de la prioridad de los objetivos de la política económica. Estabilidad, 60%, crecimiento, 20%, empleo, 5%, 20%, empleos, el 10%, equidad, 5% y ambiente, 5%. Esta sería la distribución de la teoría económica, de la política económica estándar. La lectura del recorrido de la línea roja, es decir, de la teoría pura o genuina, nos indica o sugiere otros porcentajes hipotéticos de distribución de prioridad de los objetivos de la política económica en los que cada objetivo tiene una valoración igual o perfecta escala de valoración, es decir, estabilidad 20%, crecimiento 20%, empleo 20%, equidad 20% y ambiente 20%. La valoración simétrica de los objetivos de la teoría genuina, es decir, acá, es un terreno de llegada y no un punto de partida. Es decir, es el lugar hacia donde hipotéticamente debería moverse la distribución estándar en el corto, mediano y largo plazo para tener un desempeño exitoso. Conforme a una consideración histórica, entre más simétrica es la distribución de los objetivos de la política económica, más balanceado es el desempeño de la economía y la sociedad. Esa conclusión, ese dictum, proviene de Jean Pollack, un discípulo de Jan Tinbergen, primer premio Nobel de Economía por sus aportes a la estadística y a la econometría, luego de estudiar el desempeño de las economías y de la política económica en los Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania, Francia y Japón. Bueno, por favor, Andrés, a la siguiente diapositiva. Veamos ahora las interrelaciones de los objetivos de la genuina política económica, los 5 objetivos de estabilización, crecimiento, empleo, equidad, ambiente. Una pregunta central sobre la transición es cómo se relacionan entre sí los objetivos de la genuina política económica democrática. La matriz que ustedes ven muestra que existe un número amplísimo de interacciones, total 20 interacciones entre los 5 objetivos, descontando la diagonal nula, lo cual resulta muy estimulante para el análisis y la investigación estadística y econométrica. Aquí le estoy haciendo una invitación a los economistas para que exploren las relaciones entre los objetivos utilizando técnicas estadísticas y econométricas. No es un tema para discutir aquí, pero sí debo anunciar que esta matriz no está ajena a controversia y debate, pues
En el fondo plantea una conciliación de dos teorías de escuelas económicas, si no rivales, muy diferentes. De un lado, la escuela neoclásica ortodoxa, que detesta ver la política económica más allá de la estabilización monetarista macroeconómica y peor aún asociada con teorías y objetivos sociales y ambientales. Del otro lado, la escuela económica que yo llamo post-neoclásica, que por lo contrario, o por el contrario, amplifica el espectro normativo de los objetivos de la política económica, cuidando celosamente la estabilidad, pero atendiendo otras prioridades orientadas hacia la preservación y expansión armoniosa y equilibrada de la sociedad democrática de mercado. Hablo de una conciliación teórica, pues la teoría de estabilización macroeconómica, ojo, este es un punto importantísimo en este discurso, no tiene chance de sobrevivir sin la transición hacia la genuina política económica democrática. Un tema para discutir posteriormente. Andrés, por favor, la próxima diapositiva. Bien, pasemos de estos aspectos, digamos, teóricos, conceptuales, hacia los aspectos más de naturaleza institucional. ¿Quiénes son los portadores responsables de la genuina política económica democrática? La formulación del modelo de los objetivos de la genuina política económica se puede juzgar limitada si no se abordan las cuestiones de quién establece los objetivos, quién formula las políticas y quién participa en el proceso y quién se beneficia o se ve afectado por el mismo. Nuestra propuesta es simple. El gobierno tendrá que crear un nuevo ecosistema institucional que permita acoger cada uno de los objetivos, tanto en conjunto como por separado, y adoptar las políticas e instrumentos que correspondan. En la práctica se trata de conformar 5 comisiones interministeriales permanentes encargadas de la consecución de cada uno de los objetivos de la política económica de manera orgánica y funcional. Tenemos las comisiones, los objetivos, y hablamos de la Comisión de Política Macroeconómica, la Comisión de Política Microeconómica, la Comisión de Política de Pleno Empleo y la Comisión de Política de Bienestar y la Comisión de Política Ambiental. El diagrama describe el modelo de las 5 comisiones permanentes en su arquitectura más genérica. Como se aprecia, cada comisión permanente persigue un objetivo específico y es responsable por la administración de las políticas e instrumentos que corresponden a su logro. Un Consejo Nacional de Planeación debe conformarse para desempeñar funciones de información, coordinación, armonización y compatibilización de objetivos y políticas, así como del diseño de la estrategia y Plan Nacional de Desarrollo. El Consejo Nacional de Planeación estará integrado por los ministros líderes y los directores de cada comisión permanente y operará bajo el liderazgo del presidente de la República. El modelo organizacional propuesto es estable, predecible, horizontal, colegiado e interconectado y funciona de cara a la opinión pública bajo estrictos sistemas de información, seguimiento y evaluación de resultados e impactos. Son virtudes y características diferenciadoras frente a los obsoletos modelos convencionales de planeación y administración de la política pública y toma de decisiones que, por lo general, no operan tras objetivos y metas sistémicas, son muy verticales, sectoriales y burocráticos, no rinden cuentas y nadie los evalúa científicamente.
Pasemos ahora entonces a mirar las comisiones más en detalle, hacer una pequeña disección del diagrama anterior y los instrumentos de la genuina política económica democrática. Las comisiones gubernamentales, por favor, Andrés, la próxima diapositiva. Andrés. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos la anatomía de la genuina política económica ya más descriptiva en cuanto a los instrumentos de la política económica. Las comisiones gubernamentales son los entes responsables del diseño y gestión de las políticas y de su éxito. Son estructuras conformadas por políticos tomadores de las decisiones, ministros, tecnócratas de alto nivel responsables de la preparación de las decisiones de política. Hablo de directivos, de directores ejecutivos de las respectivas comisiones y personal profesional altamente especializado en cada una de las disciplinas definidas para el diseño e instrumentación de las políticas respectivas con pleno dominio de la Big Data, es decir, super mega datos o zettabytes, manejo de las técnicas de inteligencia artificial y modelaje econométrico para apoyar con base en el conocimiento universal y nacional el proceso de toma de decisiones con facticidad y rapidez. Las comisiones deben contar con especialistas en derecho público, así como en las relaciones y comunicaciones con el Parlamento y grupos de interés nacionales e internacionales. Las comisiones deben disponer de un sólido presupuesto de operación y de fondos fluidos para la producción de publicaciones propias y la contrastación de estudios, contratación de estudios, encuestas e investigaciones, preferentemente en colaboración con universidades y centros de excelencia académica dentro y fuera del país. Los instrumentos de política son herramientas a disposición de las comisiones para que cumplan su función objetivo. Detrás de cada uno de los instrumentos de política hay mucha historia económica, teorías y escuelas de pensamiento muy diversas y vibrantes debates. En esta charla y en la operación real de las comisiones o de los equipos, no se van a discutir posiciones o sustentaciones teóricas de las políticas, sino a enunciar los problemas económicos a resolver, que al final son los grandes desafíos para enfrentar por parte de la inteligencia de cada comisión. En resumen, tenemos acá los 5 objetivos, las 5 comisiones, cada comisión con sus instrumentos. En total tendríamos 19 instrumentos de política. Si sumamos los de política económica regional, que son transversales, y los instrumentos de política económica sectoriales, creo que tendríamos en total al menos 25 instrumentos de política. La realidad es que de ese instrumentario de políticas, si uno analiza lo que ocurre en las economías latinoamericanas y en el manejo de la política económica, básicamente se concentran en los instrumentos de política macroeconómica, 4 o 5 instrumentos. Eso es como impulsar un crucero con 5 motores sin utilizar 25 o 20 que están disponibles para avanzar en una forma organizada y segura para llegar a un puerto seguro. Bueno, entonces he resaltado en este diapositiva las, la política microeconómica y sus instrumentos que pues pienso que es lo que alinea más esta charla con la expectativas y los intereses del foro. Así que voy a intentar rápidamente, ya para finalizar, pasar a una descripción de estos 5 instrumentos de política microeconómica. La visión de este organismo
es decir, de la Comisión de Política Microeconómica, está relacionada con la creación de ambientes institucionales y condiciones para la expansión y el crecimiento acumulativo y sostenible de la economía del país, propendiendo por alcanzar el máximo potencial de uso de los recursos a su disposición y teniendo en cuenta las capacidades, intereses y organización de los principales agentes de la actividad microeconómica, que son los consumidores, las empresas, los mercados, los territorios, sectores e industrias. Brevemente, la política industrial y comercial estratégica es un punto de partida fundamental para ordenar y darle dirección a la dirección de todos los instrumentos y empleo de todos los recursos de la política microeconómica para que las empresas, los sectores, industrias y territorios ganen ventajas competitivas en un mundo globalizado que opera mediante aranceles, acuerdos comerciales, servicios y patentes que hay que aprovechar plenamente mediante una bien concebida y diseñada estrategia y política que organice al gobierno, por un lado, y dinamice la industria y el comercio nacional hacia una articulación estratégica con la economía internacional. La política, pasamos entonces ya a la política de competencia brevemente, se orienta a corregir las fallas del mercado que afectan a toda la economía y a las empresas por cuenta de monopolios u oligopolios sectoriales, tecnológicos o espaciales, por cuenta también de la competencia desleal, el dumping y el contrabando, todo ello mediante el empleo de recursos de regulación y desregulación que intensifiquen la competencia y favorezcan la potenciación de los mercados internos y las medianas y pequeñas industrias y emprendimientos. La política de productividad, la siguiente casilla, atiende problemas relacionados con el bajo rendimiento y baja remuneración de los factores de producción, de trabajo, tierra, capital y tecnología en toda la economía. Por tanto, se busca incrementar el producto por unidad de recurso empleado y la eficiencia en su obtención mediante incentivos para el uso de las tecnologías avanzadas y la investigación, la formación del capital humano y mejoras en la organización de los procesos productivos de las empresas y negocios. La política de competitividad atiende problemas relacionados con la escasa capacidad de empresas, sectores, industrias, regiones de un país para producir bienes y servicios que presentan ventajas competitivas, es decir, mejores precios, alta calidad, gran cantidad y cortos tiempos de entrega en los mercados nacionales e internacionales. La competitividad se incrementa por mejoras en la productividad, la infraestructura económica y conectividad digital mediante la formación de cadenas de valor o clústeres integrados al comercio nacional e internacional que por lo demás vinculen la gran industria exportadora
con los medianos y pequeños productores afines para que participen de los beneficios de las economías de escala y de los pactos comerciales internacionales. Finalmente, vamos con la política de empresarialidad. Se ocupa con los problemas asociados a la limitada innovación o creatividad de muchas empresas, empresarios, sectores, industrias y regiones para darle valor agregado, es decir, incremento de beneficios por la introducción sistémica de procesos de transformación más eficientes a la oferta de sus productos y servicios, lo cual a menudo ocurre debido a restricciones en el uso del conocimiento, la tecnología, la infraestructura y el potencial de inversión y además a la limitada, debido a la limitada producción y obtención de patentes. La política de empresarialidad incluye a emprendedores y empresas de diferente tamaño, también a través de insumos, de incentivos, perdón, y la eliminación de barreras tecnológicas y comerciales que restringen la innovación y la creatividad. Bueno, esta es una descripción de la misión y de los instrumentos de política para el caso particular de la política de la Comisión de Política Microeconómica. Yo tengo una descripción para los otros instrumentos de política, pero obviamente no es el caso de entrar en esos. Yo quisiera pues finalmente entrar a una nota final de esta charla, de la cual podemos sacar muchas conclusiones. Pero para mis objetivos y teniendo en cuenta el ambiente institucional en que se ofrece la conclusión y el mensaje, la conclusión y el mensaje que quiero dejar es que sí existe un marco teórico, normativo, instrumental, institucional para producir un nexo disruptivo y creativo entre la moderna política económica y la economía empresarial del futuro. Claro que ese nexo no existe per se. Hay que construirlo mediante un consenso democrático entre los gobiernos y la sociedad de mercado en torno a la aceptación de una genuina política económica democrática que reemplace las formas viejas y anquilosadas de hacer la política económica por modelos más comprensivos, democráticos, realistas y transformadores. Con esto doy terminado mi charla, así que muchas gracias a toda la audiencia.